pasa? ¿Qué hace a La Sociedad de la Nieve una película distinta a sus antecesoras, a las dos versiones cinematográficas? Bueno, es que Juan Antonio Bayona, el director también del Orfanato, pone en esta película una visión muy particular. Y es que en este caso, en esta versión, la película está contada desde la muerte. ¿Cómo así? Me explico inmediatamente. La narración está contada desde un personaje que muere en la película. Y este personaje, integrante del equipo de fútbol uruguayo, una vez que fallece, su voz en off desaparece, para luego volver a aparecer al final de la película junto con los sobrevivientes que regresan. De alguna manera, cuando los sobrevivientes del accidente llegan a Chile y vuelve a aparecer la voz en off del personaje de Numa, es como una especie de resurrección. Es como si todos estuvieran vivos en realidad nuevamente. Se habla de ellos, quienes sobrevivieron, como héroes. Pero ellos no se sienten héroes, porque estuvieron tan muertos como nosotros que no regresamos. Quizás la reflexión sobre la muerte que hace Bayona es lo más potente de la película. Él no dice sobrevivieron, estuvieron tan muertos como nosotros en su intento por sobrevivir en esta especie de purgatorio que fue el accidente, para luego recobrar una vida. Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. Cuando Nipsey inventa la fotografía, de alguna manera mantener vivas a las personas era fotografiarlas para luego ver estas imágenes. De alguna manera la fotografía es un fantasma material, una imagen, un momento. Y de alguna manera lo que trata de hacer el cine con este desastre es mantener vivos a todos los que fallecieron en el accidente. Por eso también están puestos los nombres de los fallecidos. Y cuando van muriendo, los nombres van apareciendo en pantalla. Y esto es tan bello como está puesto. Digamos que la historia básicamente está contada desde Tánatos, desde la muerte. Esos personajes que van desapareciendo parece que estuvieran integrados a quienes están sobreviviendo. Y están integrados también en el comer su carne, en aprovechar esta especie de recurso, como si los muertos estuvieran retroalimentando a los vivos. Es muy importante honrar a los muertos desde que las civilizaciones son civilizaciones. Si hay dos cosas que se puede decir que son intrínsecas en el ser humano, es el honrar a los muertos y también el rezar. Cuando estos dos personajes son encontrados por el arriero, hay uno de ellos que ha guardado alimento para el viaje y finalmente también da santo sepulcro a esos restos. Restos que ya no se sabe de quién son, porque han desmenuzado carne de acá y de allá. Pero él, en su conciencia de volver a este mundo humano, donde ya no está la inclemencia de la naturaleza, vuelve a poner esos restos en santo sepulcro. Y esto también está muy inteligentemente puesto en un momento de la película en donde uno de los personajes le dice a Numa: tú le rezas a tu Dios. Yo no creo en tu Dios, porque tu Dios funciona ya en casa. Acá es como si no tuviera ese poder. Acá yo creo en quien nos provee del alimento, en quien nos ayuda a hacer una estrategia de supervivencia. Creo en los amigos que están acá. La búsqueda de un Dios tangible por sobre ese Dios inmaterial de la zona de confort, que es un Dios totalmente distinto. Yo creo que esto es lo más valioso de la versión de Bayona. De alguna manera poner en evidencia y sobre la mesa temas filosóficos, morales y éticos de una forma que no había sido puesta antes en las dos versiones anteriores. Otra de las cosas más interesantes también de la película es
cómo Bayona es muy respetuoso con el tema de la música. Yo conté varios minutos antes de que sonara siquiera una canción. Son algunos tonos, algunas notas sueltas, para ir integrando poco a poco la banda sonora. Incluso en la discusión de cuando deben decidir si comer carne o no, Bayona es muy respetuoso, no pone ninguna gota de música. Él no quiere de alguna manera que allí haya ni un juicio, porque la música emite un juicio dependiendo de su tono, y tampoco decide usar un artilugio en el cual él diga, acá tenemos que llorar o acá tenemos que emocionarnos. La emoción la pone justamente en los hechos tangibles, como por ejemplo en El Rescate, donde finalmente se articula esta banda sonora compuesta. La ausencia de la música en gran parte de la película obliga a Bayona a hacer música con la cámara. Esto es muy interesante. Acá, como hay ausencia de música, lo que va de alguna manera marcando el ritmo es el movimiento de la cámara. Y la cámara a veces puede llegar a ser muy angustiante, como la escena en donde viene la tormenta de nieve y vuelven a quedar sepultados en el avión, como también bastante quietas o muy íntimas en cuando tienen que tomar una determinación los personajes. Esta es una gran película que más que seguro la veremos con algún Oscar.